Bienvenidos a una emisión más de El Derecho a Disentir, el programa de Justicia TV en el que abordamos con estudiantes de diversas carreras y universidades de todo el país algunos de los precedentes más relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy hablaremos del derecho de alimentos más allá del matrimonio. Mi nombre es Jimena Jiménez. Comenzamos. Dos personas mantuvieron una relación sentimental durante 40 años, donde procrearon 5 hijos e hijas. Posteriormente se terminan separando, por lo que la mujer acude a tribunales a reclamar una pensión compensatoria, ya que era ella la que se había dedicado todo ese tiempo a las labores de cuidado. No obstante, el señor quiso deslindarse al argumentar que no había relación ni de matrimonio ni de concubinato con quien fue su pareja durante 40 años, porque él anteriormente estaba unido en matrimonio con otra persona. Y dicho matrimonio no había sido disuelto. El asunto llegó a la Suprema Corte, donde se analizaron conceptos como el derecho a un nivel de vida adecuado, derecho a alimentos, vínculos familiares, otro tipo de relaciones fuera del matrimonio y del concubinato. Para hablar de este tema nos acompañan Brenda Alcántara, de Derecho del ITAM, Irving Mena, de Derecho del Centro Educativo República de México, Yucatán, Carla Huerta, de Ciencias Políticas de la Ibero Puebla, Melissa Herrera, de Trabajo Social de la UNAM. Bienvenidas a este programa, El Derecho a Disentir. Creo que para esto es bien importante que podamos ubicarnos en contexto de qué fue lo que sucedió, por qué estamos hablando hoy de este tema, por qué la Suprema Corte resuelve sobre esto. Entonces, Irving, bienvenido a tu primer programa del Derecho a Disentir. Esperamos que sean muchos más posteriormente. Pero a ver, cuéntanos cuáles son los hechos, los antecedentes de toda esta cuestión. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo la hora en la que nos estén viendo o la hora en la que nos van a ver. Les agradezco muchísimo que yo participe en este programa, la verdad. Les mando un saludo desde Yucatán a todas las personas también, como a mis compañeras aquí presentes. Les voy a mandar un panucho, un saludo, una torta de cochinita para que estemos en la misma sintonía. Les agradezco muchísimo. Y bueno, pues, ¿qué pasó? En este amparo es muy relevante mencionar cómo también es importante primero aclarar que es del 2014. Ya hay una evolución en muchos de los contextos que se abordaron en este amparo, ¿no? Sin embargo, es importante mencionar, pues, los hechos que ocurrieron ante esta situación. Como bien mencionaba Jimena en un principio, ¿no? Pues todo esto comenzó, una pareja que también es importante en recalcar o mencionar lo que establece la Corte, ¿no? En el término de formal y estable. Es una pareja que estuvieron de manera formal y estable durante 40 años. Es también una señora en la actualidad, o bueno, cuando se emitió la sentencia, ya tiene una edad de 61 años aproximadamente, ya es una persona adulta mayor. Entonces, cuando todo esto comenzó, pues también es importante aclarar que tenían 5 hijas y 5 hijos. Por lo tanto, ya era una relación pues bastante estable y bastante pues normal como establece en el amparo, ¿no? Pero lo relevante aquí, o lo que ocurrió, es que a la señora pues le detectan cáncer. De hecho, tiene 2 tipos de cáncer, en la cual pues ella exige, al momento en el que el hombre se entera de esta situación, pues decide alejarse de la mujer o decide separarse. Sin embargo, en el transcurso de ese momento, pues la señora quería pedir una pensión, una figura que surge ahorita, que quizá muchos de las abogadas, abogados o estudiantes conocemos como pensión alimenticia, pero aquí sale la figura de la pensión compensatoria que en el transcurso del programa vamos a tocar. Pues ella exige su pensión compensatoria porque, como pueden notar, está ante una situación de vulnerabilidad por la edad que tiene, por la condición que tiene. Todas y todos sabemos que el cáncer es una enfermedad pues bastante costosa, tanto a nivel económico como a nivel emocional, ¿no?
Entonces es importante también aclarar que, bueno, ella al momento de pedir la pensión se entera que la pareja con la que estuvo, con la que estaba, pues está casado legalmente, no tiene pues este contrato de matrimonio, esta institución de matrimonio que ella había firmado. Y pues eso ocurrió, han ocurrido muchísimas otras circunstancias. Es muy importante mencionar también que en este amparo ya empieza a sonar la perspectiva de género, que es algo que a mí me encantó muchísimo y es por eso que estoy muy contento de estar con mis compañeras el día de hoy. En efecto, es bien importante todo esto que estás mencionando, Irving, porque esta es una de las sentencias, uno de los casos donde los hechos, los antecedentes son primordiales para entender qué fue lo que resolvió la Suprema Corte, porque pues de ahí un tema de cuestiones sentimentales y responsabilidad afectiva terminó impactando en un pronunciamiento constitucional, lo que me parece muy importante sobre estas cuestiones. Pero, a ver, vámonos contigo, Carla, con el primer tema que aborda la sentencia. A ver si puedes ahondar un poquito. Sí, claro, pues como mencionaba Irving, pues este asunto se refiere a que la Suprema Corte de Justicia amplió la posibilidad de establecer una pensión compensatoria sin importar que entre una pareja exista o no un vínculo de matrimonio o concubinato. Esto se da sobre la base de que en la Constitución no establece ningún tipo de modelo de familia y por ello es necesario analizar este caso como un fenómeno social básicamente, ya que pues en este asunto la norma dice que para ser concubinos las dos partes deben estar libres de impedimentos para contraer matrimonio. Sin embargo, esta norma genera un efecto nocivo de forma indirecta para la persona que no se encuentra casada en comparación con la que sí. Esto quiere decir que por una cuestión atribuible únicamente a su pareja, pues la mujer se vio afectada y vulnerada en sus derechos. Por lo que el análisis de este caso pues debe ser riguroso en cuestión a la norma, ya que esta pues se basa en la discriminación y no se está reconociendo la realidad social de muchas parejas en el país, no solo de Tlaxcala, que es donde ocurre este caso. En casos como este, se debe implementar un control difuso de la norma, analizando todas las variantes sociales, en concordancia con lo que mencionaba Irving sobre la perspectiva de género. La norma debe ser analizada para que no se violen derechos por cuestión de estado civil y de género. Ahora ya que estamos en estas, de una vez, Carla, sigo contigo. Cuéntanos un poquito de qué va o qué implica la perspectiva de género, qué es lo que se tiene que hacer tomando en cuenta esta perspectiva de género. Pues en casos como este, la perspectiva de género implica pues mirar con la lupa las especificaciones en donde la mujer por lo regular se ve afectada. ¿Esto a qué se refiere? A que pues normalmente bajo la norma de que los hombres y las mujeres deben de estar pues en cuestión que no tengan ningún impedimento para contraer matrimonio, se vulneran los derechos de la parte que no se encuentra casada y se protegen los del que sí está casado, ya que pues la norma establece que no se puede acceder a una pensión compensatoria. Sobre todo en este caso es necesario revisar este punto, ya que como mencionaba Irving, la señora es una persona mayor, es una persona que pues se dedicó al hogar por mutuo acuerdo. El señor iba a proporcionar la parte económica mientras la señora se dedicaba al cuidado de los hijos. Y es una persona mayor y es una persona que tiene una enfermedad grave, terminal. Entonces, pues aquí también entra toda la cuestión de la dignidad humana, de las condiciones de vida que la señora debe alcanzar, porque existió ese vínculo, más allá de un vínculo jurídico, un vínculo que menciona la ley de apoyo y ayuda mutua. En efecto, justamente, es que me parece bien curioso, porque, a ver, esta señora que viene reclamando la pensión compensatoria, no tenía conocimiento, como ya bien mencionaba Irving, no tenía conocimiento que con quien compartió 40 años de su vida y 5 hijos, no sabía que estaba casado, ¿no? O sea, probablemente puede ser que su relación con su esposa haya terminado materialmente, pero formalmente seguía casado, el vínculo del matrimonio no se había deshecho. Entonces, pues justamente como mencionan, para que se pueda acreditar un concubinato, es que las dos partes estén libres de matrimonio. Entonces aquí viene el señor bien a gusto y dice, pues es que yo tengo esposa, yo no puedo estar en concubinato con esta señora,
porque pues yo ya tengo mi relación, mi esposa, y no se actualiza este requisito para que ella pueda ser mi concubina. Bien a gusto, estaba intentando utilizar la ley a su favor y en efecto, así está la ley literalmente, pero como menciona Carla, se tiene que analizar a través de la perspectiva de género, tomar en cuenta todos los factores que le están perjudicando a la persona, en este caso a la mujer, por razón de su género, porque pues bien a gusto el hombre, quien fue su pareja sentimental durante tantos años, estaba intentando deslindar de cualquier tipo de responsabilidad, pues con un argumento que sí, muy textual, que estaba en la ley, pero que es completamente violatorio de la igualdad entre hombres y mujeres. Pero a ver, vámonos contigo, Brenda. Ya mencionaba Carla sobre el cuarto constitucional, la protección a la familia. Y como que muchas personas siguen pensando que la protección a la familia que está desde la Constitución siempre atiende a la familia hegemónica, heterosexual, padre, madre, hijos. Pero cuéntanos un poquito más. Este artículo cuarto constitucional, esta protección de la familia va más allá, por lo que entiendo. Cuéntanos un poquito más. Hola, Jimé, claro que sí. Sí, justo ya como bien lo mencionaban mis compañeras, pues es un tema difícil, ¿no? Y ahora voy a relacionar tu pregunta, el artículo cuarto, con lo que pasa socialmente. Socialmente vivimos en una sociedad mexicana y no, bueno, quiero también extenderme un poquito, ¿no? Latinoamericana, donde la mayoría de las convivencias o relaciones que se dan son así, ¿no? Donde muchas veces no hay un matrimonio, donde muchas veces no hay un concubinato, sino que en ocasiones existen relaciones donde procrean hijos y no hay ningún vínculo. Entonces, ¿qué pasa? No quiere decir que por eso, no porque no tengas la estructura o el catálogo, ¿no? El adjetivo matrimonio, quedes desprotegida. Entonces, si bien en México tenemos que abocarnos a la realidad social que tenemos, en México existen parejas así, bien dice la sentencia, no porque no existe el matrimonio o concubinato, como es el caso de la sentencia, no te voy a proteger. Aquí fueron muchas cosas. En primero, hablamos de una mujer, entonces ya estamos, ¿no? Como mujer, alerta. Edad, más de 60 años, alerta. La persona que tenía 5 hijos, alerta. Una menor, alerta. Y aquí justo como lo mencionas, la persona quiso hacer uso de la ley para decir, no, si no era concubinato, no tenía por qué pagarle una pensión compensatoria. Entonces, me pareció muy adecuado el razonamiento del juzgador, desde las primeras instancias hasta el colegiado y posteriormente la corte, de reconocer, no, independientemente de que no haya una relación de concubinato, existió una relación estable y formal donde existían hijos. Únicamente lo que no existía, al parecer del juzgador, era la etiqueta, ¿no?, de concubinato, lo cual me pareció adecuado. Entonces, relacionándolo con tu pregunta, también cuando analizaba yo la sentencia, me vino a la mente las sociedades en convivencia, ¿no?, que posteriormente se regulan en legislación mexicana y dices, no, a ver, justamente hay que regular lo que pasa en la sociedad. Si estamos viendo que hay población que no se casa o que sí se casa, que hay concubinas, que no, que hay gente, que hay madres solteras, ¿no? También existe el derecho para darles una pensión, tanto a los infantes como a ellas. Ahora, un segundo punto que me parece que también lo tocó Carla, pues la pensión compensatoria, ¿qué es Hicimos un acuerdo, un mutuo acuerdo. Yo me dedico a labores del hogar, tú te dedicas a trabajar, a salir. ¿Qué pasa con esto? Hay una desventaja aquí en cuanto a género, ¿no? ¿Por qué? Porque yo me estoy quedando en casa, yo no tengo la oportunidad de desarrollarme laboralmente, de crecer profesionalmente. ¿Y qué pasa con esto? El día de mañana que la persona, en este caso el varón, se va y sale, la mujer se queda en esta desventaja. ¿Por qué? Porque ella no tuvo la oportunidad de acceder a todo lo que él accedió en tantos años de relación, ¿no? Entonces es por esto que el legislador regula esta palabra, pensión compensatoria. ¿Para qué? Para que tú puedas ponerte al nivel de la misma persona que salió y que se pudo desarrollar profesionalmente y económicamente. Entonces me parece una sentencia muy rica, tiene muchos conceptos, hablaban de la perspectiva de género, lo cual igual es fantástico, justamente ¿por qué? Porque históricamente ha habido una desventaja y una discriminación hacia, mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que regularlo y todo hay que verlo con esos lentes de perspectiva de género, si no, no vamos a avanzar. Entonces, bueno, creo que ya va un poquito de más. Perfecto. Ya, aquí mi participación. Claro. Vamos a tener que abordar varias cosas que estás diciendo a lo largo del programa. Me interesa muchísimo lo de pensión compensatoria, esto de perspectiva de género que hemos estado mencionando. Y me encanta que justo dices como alerta a ciertas cuestiones y lo vinculo con la interseccionalidad, ¿no? Una mujer, ok, alerta, primer elemento. Una mujer mayor de edad, bueno, mayor ya de edad mayor,
ok, otra alerta. Una mujer que tiene una enfermedad, ok, otra alerta. Entonces, esas también son cuestiones de interseccionalidad. O sea, a veces hay cuestiones de discriminación que no solamente atienden únicamente al género, sino también puede ser por edad, por salud y pues bueno, todas las demás categorías sospechosas que podemos encontrar en nuestro artículo primero constitucional. Pero a ver, vámonos contigo, Melissa, con tu área de expertise. Ya estamos mencionando esto de las familias, mencionas un poquito del tipo de familia latinoamericana, mexicana, pero justamente ahondar un poquito sobre esto desde tus conocimientos, ¿no? O sea, este tipo de relaciones sociales que sean, pues sobre todo en nuestra cultura. Adelante, Melissa. Hola, buenas tardes a todas y todos. Bueno, primero yo quisiera retomar un poco lo que es la perspectiva de género, que es justamente, es que va más allá de este caso o de algún caso en particular. Es justamente mirar desde lo estructural, desde lo sistemático, las violencias y opresiones a que han sido sometidos ciertos grupos, porque no únicamente las mujeres, también grupos que rompen con la hegemonía como las personas LGBTIQA+, ¿no? Entonces, es más una mirada histórica y sociocultural de por qué es que se ha colocado en cierta condición de desventaja o privilegio a ciertas personas y cómo ha impactado esto en el acceso a sus derechos jurídicos. Es también ahora que comentaban un poco lo de la discriminación, claro que hay discriminación porque justo en la ley hay una parte que dice evitar toda cosificación de la persona para que tenga acceso a una vida digna. A esta mujer se le está cosificando desde el momento en el que mientras me sirves para proveer cuidados, me sirves para sostener una casa, una familia, estoy contigo y te doy, casi como si fuera una dádiva. Es una transacción, ¿no? Un regalo. O sea, yo te doy esto y tú me das esto, ¿no? Sí. Sí, claro. Y en el momento en el que ya no es posible por el estado de salud, incluso en la sentencia hablaba de que había hechos de violencia ejercidos contra la mujer por parte de este hombre, que ya es otra categoría, ¿no? Y yo creo que justo dos temas elementales de los que hablar es, uno, la división sexual del trabajo y otro, el cuidado, que ha sido muy implantado en las familias y sobre todo en las mujeres, pero que vamos a decirlo, el cuidado permite que todo el mercado y que la estructura que hay en la parte privada, en la parte pública, perdón, pues se pueda llevar a cabo, ¿no? Entonces, justo este caso fue intersectado por temas de género, por temas también de racialización, por temas como muy, muy interesantes que analizar. También me agrada mucho porque justo este caso fue un parteaguas que expande pues el acceso a los derechos de toda familia, ¿no? Y ya no solo de las familias heteronormadas, de muchas más configuraciones de la familia fuera de lo que establecen los códigos. También por ahí decía, bueno, en una de las apelaciones que hizo el hombre, era que no estaba explícito en el Código Penal de Tlaxcala que se le diera pensión a la mujer, ¿no? Y pues sí, evidentemente hay mucho que trabajar en los códigos, pero arriba de cada código está la Constitución y la Constitución es clarísima. Tienen acceso a la vida digna y estas garantías tendrían que ser aseguradas por el Estado. Creo que la Corte y todos los tribunales en los que fue presentado lo hicieron perfecto. Incluso yo hasta habría ahondado en que se le reconociera la seguridad social, porque este hombre cuenta con una pensión del ISSSTE. Entonces, una mujer que tiene claramente necesidad de acceso a la salud digna, pues tendría también que hablarse de otros derechos, además de la pensión compensatoria. Sí, claro, como igual podría entrar como beneficiaria, se me ocurre, de sus derechos de seguridad social, totalmente. Y sí, retomo esto importante de la sentencia, que reconoce derechos familiares de otro tipo de familias que salen del matrimonio, incluso del concubinato, por lo que estábamos diciendo, ¿no? No se actualizaba esta cuestión del concubinato, por lo menos no en la ley, pero eso no significa que las personas puedan ser irresponsables y pues ir por ahí haciendo lo que se les pegue la gana. Y ahí también quisiera traer un tema sobre la mesa que podemos abordar más adelante. O sea, ¿qué tanto el Estado debe de regular las relaciones sociales? ¿No sería un poco paternalista
se debería dejar un poquito más a los acuerdos entre personas, o sí debería intervenir porque hay ciertas características importantes como las cuestiones de violencia, las cuestiones de desigualdades, etcétera, ¿no? Pero lo dejo sobre la mesa. Lo que quiero retomar ahorita, y me regreso con Irving, es lo que decía Melissa, me llama mucho la atención, lo de la división sexual del trabajo, todo esto de los roles y estereotipos, ¿no? O sea, principalmente, digo, ya ha estado cambiando un poquito la cuestión, pero históricamente es como la mujer es la que se queda en casa, con los roles de cuidado, los roles de limpieza, que también ha dicho la Suprema Corte que esto debe ser trabajo remunerado completamente y también entra en la pensión compensatoria, lo cual me parece súper bueno que lo haga por lo menos una Suprema Corte aquí en México. Pero, a ver, Irving, ¿cuáles son tus reflexiones sobre esto que mencionaba Melissa? Jimena y a todas mis compañeras, la verdad me encanta la manera en la que estamos desenvolviendo el tema porque es un tema de género definitivamente, en la cual estamos viendo una desventaja. Y también algo muy importante que hay que mencionar es cómo podemos ver, y recalco mucho la fecha de este amparo, porque ese fue en el 2014. Del 2014, allá estamos en el 2022, hay mucha evolución gracias a los diferentes movimientos sociales, grupos feministas, etcétera, ¿no? Hay mucha evolución. Sin embargo, algo que hay que mencionar también es que la sociedad estamos evolucionando, ¿no? Las legislaciones se tienen que adaptar al momento en el cual nos encontramos. Podemos notar de igual manera, pues que ahorita ya hay matrimonios entre personas del mismo sexo. De igual manera, algo que va a encajar perfecto con lo que acaban de decir todas las compañeras, es que pues las relaciones estamos evolucionando, las relaciones en sí entre personas están evolucionando. Y les voy a mencionar un dato muy importante de un organismo que se encarga de recolectar diferentes tipos de estadísticas, ¿no? Que arroja que los matrimonios en sí, el papel que se firma, han reducido un 33.5% en su última estadística que tuvieron en el 2020. Por lo tanto, las relaciones, y sin embargo la población seguimos creciendo, seguimos teniendo relaciones, y es por lo tanto que se tiene que regular también este tipo de relaciones, porque algo que me encantó que mencionó la primera sala, bueno, advirtió que la pensión compensatoria fue originalmente concebida por el legislador como un medio de protección a la mujer, la cual tradicionalmente pues no realizaba actividades remuneradas durante el matrimonio, ¿no? Y también nos menciona que se enfoca que estaba enfocada únicamente en las tareas de las mujeres, al mantenimiento del hogar, al cuidado de las hijas y de los hijos, y por lo tanto es una obligación que surgió de compensar a las mujeres por este trabajo, ¿no? Desafortunadamente, pues estos estereotipos, todo esto que se fue formando, que afortunadamente confío mucho en las generaciones que nos estamos formando ahorita, porque así como nosotras aquí nos estamos informando, las personas que nos están viendo en este momento se están informando, nos estamos informando al respecto. Y es muy importante abordar la evolución que estamos teniendo como sociedad. También la evolución en las relaciones que estamos teniendo, ¿no? Ahorita, pues con el matrimonio igualitario también se está viendo la situación entre personas con el mismo sexo, que igual este tipo de pensiones también aplicaría para las personas del mismo sexo. Y también esta estadística que les mencioné, en la cual pues los matrimonios en sí están reduciendo, pero las relaciones se siguen dando, ¿no? Es muy importante tener estos lentes morados, esta perspectiva de género, que todas las legisladoras y los legisladores pues lo deben tener, ¿no? La evolución que estamos teniendo es significativa y no va a parar. Y lo que sigue, ¿no? Ahorita ya, sin mal no recuerdo, en un estado de la República ya aparece la primera acta de nacimiento con género no binario. También tenemos con esta evolución que estamos teniendo como sociedad y lo que falta, ¿no? Y lo que falta, en efecto. Justamente mencionas bien que la pensión compensatoria, esta figura, nace originalmente para darle el beneficio a las mujeres, estrictamente, porque así fue durante muchísimos años por los roles de género. Incluso las legislaciones lo mencionan así, la pensión compensatoria va para las mujeres. Finalmente se determina que eso es inconstitucional totalmente y se cambia la redacción a
a quien se dedique preponderantemente a las labores del hogar y de cuidado, que puede ser cualquiera de las dos partes. Digo, ya en la realidad siguen rigiendo un poquito los estereotipos, y no es que mucho, y me parece muy importante. Pero justamente iba a abordar contigo, Carla, iba a regresar ahí contigo, porque estamos hablando de una pensión compensatoria que viene del derecho de dar alimentos originalmente. Pero ¿de qué va? ¿De qué trata? ¿Qué son estos alimentos de los cuales estamos hablando? Porque es ahí un término medio jurídico, pero alimentos no significa comida, o sea, no por lo menos en el mundo jurídico. O bueno, sí significa por una parte nada más. Pero claro, esto va a ir después del corte, porque ya se nos terminó el tiempo de este primer bloque, pero lo voy dejando sobre la mesa. Esto es el derecho a disentir. Estamos hablando sobre los derechos de alimentos más allá del matrimonio. Yo soy Jimena Jiménez, no se vayan. Regresamos al derecho a disentir. Estamos hablando sobre los derechos de alimentos más allá del matrimonio, en otro tipo de relaciones y más allá incluso del concubinato, otro tipo de relaciones sociales. Pero a ver, regresamos contigo, Carla, para que nos puedas explicar un poquito este concepto de alimentos, de la pensión compensatoria. Digo, ya estamos hablando de pensión compensatoria, pero pues ¿de qué va? ¿Cuál es el contenido? Claro, Jimena, como bien lo mencionas, se llama pensión alimenticia o en este caso pensión compensatoria, pero no solo significa la procuración de alimentos, sino este término jurídico va muchísimo más allá de únicamente los alimentos. Incluye vestido, vivienda, educación, salud, los propios alimentos, todos estos factores que se necesitan en la vida para alcanzar un nivel de bienestar. Y pues para alcanzar este nivel de bienestar se requiere que todas las necesidades básicas, que son las que mencioné anteriormente, pues se encuentren adecuadamente satisfechas. Obviamente, como mencionábamos en el bloque anterior, pues esto tiene que ser visto desde una perspectiva de género y como mencionaban, este caso fue un parteaguas, han salido otras sentencias emitidas por la Suprema Corte, una en el estado de Morelos y otra en la Ciudad de México, más o menos en la misma temática, la misma resolución, se le otorga pues esta pensión compensatoria a la parte afectada, en este caso pues todas fueron mujeres, porque pues el sostener que solo la mujer casada o que vive en concubinato tiene el derecho a recibir pues esta pensión alimenticia, pensión compensatoria, pues genera una situación de discriminación en razón de género y de estado civil en contra de aquellas mujeres con las que se dan circunstancias particulares, pero que han creado hijos, que han mantenido una pareja por años, y que tienen la necesidad de recibir esta pensión compensatoria y estos alimentos en virtud de circunstancias particulares. Esto obviamente se encuentra expreso en la Constitución Política y en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación hacia la mujer. Entonces, en este caso y en la norma que estamos analizando del Estado de Tlaxcala, yo podría agregar que si bien la tarea de los legisladores es generar las condiciones para que las familias pues ahora sí que convivan en un entorno que les sea satisfactorio, pues en este caso se violenta porque están estableciendo un modelo de familia en donde también, en este caso en particular, la señora no tenía conocimiento de que el señor era una persona casada. Ahí hay un ejercicio de violencia psicológica en contra de la mujer. Ella pudo haber pensado esos 40 años que se encontraba en un estado de concubinato y llega el señor pues a decir que no, que él estaba casado con otra persona y que no le va a dar absolutamente nada por esos 40 años que la señora crió a sus hijos, estuvo en su casa, etcétera. Entonces, por eso es tan importante en este caso la mirada de género y entender que sí hubo violencia y una violencia psicológica y el engaño hacia la parte afectada. Claro, es bien importante esto que mencionas de la violencia psicológica, ¿no? O sea, intentar ocultar tu estado civil, por un lado, y por el otro, intentar jugarlo a tu favor para deslindarte cualquier responsabilidad, me parece muy mañoso de su parte, por lo menos lo puedo decir de forma personal. Pero es que aquí también me encanta esta sentencia, bien mencionas que es un parteaguas, porque anteriormente la Suprema Corte, si ves sentencias desde antes de la 10ª época, era difícil que se pronunciara sobre cuestiones de familia. Mucho tiene que ver por la reforma de derechos humanos, por supuesto que sí, en 2011,
pero también mucho tiene que ver con un desarrollo jurisprudencial que ha hecho la Suprema Corte durante estos últimos 10 años, que me parece muy importante, como poner la mira sobre este tipo de cuestiones y pronunciarse sobre los derechos que se juegan las personas en sus relaciones personales. ¿Por qué? Porque sí, o sea, debe de importar y debe de haber todo un debate público sobre estas cuestiones, porque pues ya está quedando un poquito en el pasado eso de los trapos sucios o los trastes sucios, ya me acuerdo qué objeto era, se lavan en casa, sino que a veces involucran muchísimas cuestiones públicas que son importantes, cuestiones que pasan dentro de los hogares, como la violencia. Y puede ser desde violencia física hasta violencia psicológica, que es un poquito más invisible, porque pues no vas a tener el ojo morado, pero por lo menos tienes un daño en la psique, ¿no? Entonces me parece bien importante todo esto. Ahora, también me parece importante en la sentencia, aquí lo quisiera abordar con Brenda, es que mencionan el concepto de vida digna. A ver, tenemos el derecho humano a la vida, es un derecho humano que viene desde tratados internacionales incluso. Creo que no está en la Constitución, por cierto, pero sí está en tratados internacionales, ahora que lo pienso. Pero bueno, no solamente se trata de una vida, sino de una vida en condiciones dignas, ¿no? Entonces, justamente es lo que menciona la Suprema Corte. No solamente es vida, es una vida digna. Y en esta vida digna, pues, ¿qué implica? ¿Y quién? Aquí es bien importante la pregunta. ¿A quién le corresponde cumplir con este derecho? O sea, ¿quién tiene la obligación de cumplir con este derecho? Entonces, Brenda, cuéntanos tus reflexiones sobre esto. Sí, claro, Jimé. Sí, justo es una parte de la sentencia interesante, ¿no? Que dice, le corresponde al Estado o a los particulares o en última instancia a quién. Entonces, es algo interesante en ese sentido. Hay que, bien como mencionabas, en la Constitución Política pues no está definido. Tenemos que ir está la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, ¿qué es la vida digna y qué comprende todo esto? Si bien me voy a enfocar en específico en la sentencia, habla de una pensión compensatoria. ¿Por qué? Porque la persona estaba en un estado terminal, trabajó 40 años. ¿Qué implica esto? El derecho a la salud. ¿Qué implica la vida digna? Solo tener alimentos, solo tener atención médica, realmente tenerlos, porque una cosa es que te los asegure y que haya una sentencia o un auto que diga, sí, tienes derecho a tu pensión compensatoria formalmente, y otra cosa muy diferente es que sustancialmente se hagan efectivos esos derechos, ¿no? O sea, como no nada más son derechos de papel, hay que hacerlos efectivos. Entonces, el derecho a tener una vida digna es ese derecho que me garantizaron en tribunales, sea efectivo y puede ejercerlo. Y para esto, ¿qué necesito? Que haya un fallo a favor de la persona y que también me los hagan valer. Y claro, el ayuda y apoyo de todas las instituciones que están alrededor para hacer valer ese derecho. Entonces, como bien explicaban ahorita, pues esa pensión compensatoria, ¿qué implica, no? Que es todo una gama, no solo alimentos, sino que para vivienda, salud. De hecho, hay otras sentencias de la Corte, ¿no? Que dicen que también implica, por ejemplo, con los menores de edad, que no nada más educación hasta cierto grado. Hay ciertas profesiones, como la de nosotros, que exige que estés titulado, ¿no? Para que puedas ejercer. Entonces, ya la Corte ha hecho un desarrollo jurisprudencial de esto. Entonces, es importante traer a colación esto, ¿no? Que hay que hacer efectivos los derechos. Y otro tema que me surgió y no quería dejarlo pasar, hablaron del deber de cuidado, que me pareció súper importante, creo que lo mencionaron en el anterior bloque. Híjole, hubo un estudio reciente bien importante de esto. En el COVID, ahorita con la pandemia, se vio muchísimo más, que decían que el deber de cuidado se abocó un 85% al género femenino. ¿Qué implicaba esto, no? O sea, no nada más implicaba que tú fueras a tu trabajo o en home office, sino el deber de cuidado del hogar, de los hijos. Entonces estábamos involucradas en dobles, triples jornadas, y desde aquí se está viendo, imaginemos una sentencia de 2014, ¿no? El deber de cuidado, pues justo más abocaba a este género, ¿no? A las mujeres. Entonces hay que visibilizarlo. Si en el 2021, 2022 tenemos problemas con el deber de cuidado, imaginemos años anteriores. Entonces no quería dejar pasar justo este tema, que es como de foco rojo, y decir que esto implica una responsabilidad mayor, pues traerlo también a colación aquí a la sentencia. Y otra cosa, Jimé, que quería como retomar, si en esta sentencia fue en 2014,
bueno, de 2014, justo tú mencionaste la reforma del 2011 de los derechos humanos, pues ya no solo hay que ver como la Constitución, ¿no? Porque está en la Constitución o porque no está en la Constitución la figura denominada concubinato. No, 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 vámonos, o sea, está la Convención Americana de Derechos Humanos, el CERT, o sea, ya tenemos estos tratados internacionales a los cuales, claro que el legislador, perdón, el juzgador tenía que voltear a verlos, ya no solo enfocarme en la Constitución y hacer como, o sea, esa era una cuestión y otra cuestión que yo hubiera agregado era un control de convencionalidad con esto. O sea, si bien dicen que el juez es un legislador en sentido negativo, ¿no? Si bien no puede interferir en lo que legisla o no el legislador, que en muchas ocasiones no estamos de acuerdo, como esta figura, ¿no? Concubinato, perdón, la pensión compensatoria se va a otorgar a quien matrimonio concubinato. Aquí se le fue al legislador, pero para eso están nuestros tribunales que dicen, a ver, legislador, foco, yo no voy a legislar, pero sí te voy a decir que no. O sea, ¿por qué? Porque es discriminatorio, porque no implica una vida digna. Entonces, todas estas cuestiones que tuvo que ver en este caso, la última instancia, la Corte, que me parecieron súper importantes y que hay que seguir rescatando progresivamente, ¿no? También justamente todos los temas de género, convenciones, o sea, ver que ya no nada más estamos en la Constitución, sino que estamos en un control de convencionalidad donde hay que voltear a ver tratados internacionales, jurisprudencia de la Corte Interamericana, precedentes de esto, ¿no? Que justamente nos van a ayudar para seguir progresivamente y una lucha constante con los derechos humanos. Bien importante esto que comentas, Brenda, porque en efecto se tiene que ver más allá de la Constitución. Sí es bien importante la Constitución, pero no todo está en la Constitución. Sabemos el ejemplo de muchos derechos que no están expresamente en nuestra Constitución, pero sí están en tratados internacionales, o obligaciones de los estados que están en los tratados internacionales que son bien importantes. O, por ejemplo, todo esto de juzgar con perspectiva de género viene de un pronunciamiento de la Corte Interamericana, en el caso del campo algodonero, de González y otras, contra el Estado mexicano. Entonces, pues hay que ampliar justamente nuestra visión de que no es solamente leer el librito de ciento y tantos artículos, sino irnos más allá, los tratados, los pronunciamientos, incluso las opiniones consultivas que hace la misma Corte Interamericana son importantísimas para nuestro orden nacional. Entonces, sí, completamente se tiene que hacer este control de constitucionalidad. Pero a ver, vámonos contigo de regreso, Melissa. He visto que has asentido a varias cuestiones que han dicho aquí las compañeras en el programa y no sé si quieras ahondar en alguna cuestión en específico. Adelante. Sí, hay 3 puntitos que me gustaría retomar. Bueno, primero decir que sí se ha avanzado mucho y que en muchos casos ya hay protocolos, ya hay manuales que llevar a cabo para no discriminar, para incluir, pero no se están aplicando. Entonces, más allá de firmar más protocolos, más allá de crear, hay que implementarlos, hay que capacitar al personal primer respondiente para estar listo para estos casos. Y sobre lo que comentaba Brenda del cuidado, sí, realmente es muy reciente. En Latinoamérica no tiene más de 20 años. Empezó, me parece, en Uruguay, e incluso las estadísticas de uso de tiempo con perspectiva de género o de división sexual del trabajo, pues son recientes y vamos un tanto atrasados en esto y va más allá de la conceptualización social, de ciencias sociales, va a que esto impide que se hagan políticas, que se pueda acceder a derechos, ¿no? Entonces, no sé, hay que seguir trabajando en la historicidad y en sistematizar las prácticas que hasta ahora han sido cotidianas, pero que son de violencia, ¿no? También me llamaba la atención lo que preguntabas, me quedé reflexionando sobre quién tiene que regular las relaciones sociales. Y desde mi formación como trabajadora social y desde mi utópico esperanzado, te diría, apostemos a lo comunitario, claro que se puede y por ahí va. Pero siendo realistas, aún no estamos en ese punto de lograr que las relaciones se regulen solas y se regulen de manera no violenta. Así que por ahora me parece que es elemental que el Estado intervenga y que regule todo esto. Es que tan simple como en este caso, uno pensaría que después de 5 hijos y 40 años de convivencia, los vínculos de solidaridad existirían, ¿no? Pero está claro que no, porque el señor apeló a varios recursos para quitar la pensión. Y de hecho, para que se dé la pensión tiene que establecerse la necesidad de la persona que recibe
el poder de otorgarla de la persona del demandado en este caso, y la comprobación del vínculo. Los tres existían, pero el demandado pues no quería simplemente apoyar este vínculo. Y creo que justo algo que me parece elemental es que ahora tanto la política como lo político se esté construyendo de manera multidisciplinaria, porque justo había sesgos que venían de que únicamente la política la hacía derecho o la hacía alguna disciplina. Y claro que los aportes son importantes, pero es que somos personas integrales, la sociedad es compleja y hay que abordarla desde ahí. Entonces, pues estoy muy, muy agradecida también de que se abran estos espacios de discusión multidisciplinarios, porque es justo a lo que apuesta, abrir camino a que se ejerzan los derechos de todas, todos y todes, sin importar. En efecto, justamente por eso estamos aquí el día de hoy. Se trata de hacer de estas cuestiones que se han visto siempre como muy jurídicas, muy técnicas, tratarlas de llevar a distintas áreas que también les importan este tipo de cuestiones e intentarlo comunicar también de la mejor forma, también para que las personas sepan sus derechos. Ojalá que este programa nos esté viendo alguna persona que esté sufriendo alguna situación en particular y sepa que puede reclamar sus derechos mediante los tribunales completamente. Y me encanta justo esto que dices de la cuestión de necesidad, bueno, las 3 características que se tienen que cumplir para que haya la pensión compensatoria, porque justamente estaba este debate, ¿no? ¿Por cuánto tiempo este señor tiene que cumplir con esta pensión? Entonces también está ese específico debate. Si ya lo tiene que hacer de forma vitalicia, en qué forma lo tiene que hacer de forma vitalicia, o solamente es por algunos años o hasta que vuelva a contraer matrimonio. Entonces, a ver, regreso contigo, Irving, para debatir este tipo de particularidades de la pensión compensatoria. Claro, muchísimas gracias, Jimena. Y pues la verdad es que es un tema, ese hecho de ponernos a pensar cuánto tiempo va a durar la pensión compensatoria, cuánto debería durar. Bueno, pues al menos en esta sentencia se estableció qué es lo que duró el matrimonio, pero si nos ponemos a pensar la situación, pues nuestra media de edad en la cual las personas vivimos, ¿no? Pues quizá puede abarcar un poquito más de los 100 años, cuando mucho, dependiendo del nivel de vida, ¿no? Y pues en este caso, la señora con una enfermedad bastante grave, una enfermedad incluso terminal, pues el hecho de la pensión compensatoria pues se terminaría cuando ya no esté la persona viva, ¿no? Y que es muy importante mencionarlo, porque de igual manera se aborda esta variante de que podría ser vitalicia para determinados casos, ¿no? Entonces, aquí lo que sí me gustaría recalcar o mencionar más a detalle, así como se nos hizo un poco complicado establecer qué es una vida digna, ¿no? Porque no hay algo establecido que nos diga qué es una vida digna, pero lo que sí tenemos establecido o lo que sí podemos abordar es el hecho de la dignidad humana, ¿no? En todas las legislaciones tienen que estar con este enfoque hacia la dignidad humana, que bien, de hecho, es lo que me gustó que mencionó el Pleno de la Suprema Corte, porque sostuvo que la dignidad humana funge como un principio jurídico que permea en todo ordenamiento, pero también como un derecho fundamental que debe ser respetado en todo caso, cuya importancia resalta la base y condición para el disfrute de los demás derechos y el desarrollo integral de la personalidad, ¿no? Pues aquí básicamente nos dice que la dignidad humana no es una simple declaración de ética, que es lo que comúnmente se dice, ¿no? Pues, sino que se trata de una norma jurídica, la dignidad humana. Y aquí podemos notar que con el estado de vulneración, yo creo que todas las personas que nos están viendo en la actualidad, la mujer que estableció, porque como había mencionado la compañera, el hombre metió diferentes recursos, incluso al principio no mencionaba que estaba casado, hasta que vio y dijo que en las legislaciones para que no exista el concubinato debe haber un matrimonio, pues él saca su hojita de matrimonio de que, no, sí tengo una hoja de matrimonio aquí.
Entonces, eso es algo que vulnera aún más a la mujer, ¿no? Porque ella está en un estado de necesidad, es importante mencionarlo. Yo creo que todas y todos acá, pues los procesos tienden a ser bastante desgastantes en materia psicológica. Yo creo que si tuviésemos la habilidad o no tuviéramos la necesidad de hacerlo, pues no lo haríamos, pero ella se estableció el estado de necesidad, lo cual vulnera o bueno, afecta directamente a su dignidad humana, que es lo que tenemos que tener muy presentes. Y más, y como recalco, y es importante mencionarlo por razones de su edad, incluso se menciona que en dado caso de que no sea protegida la mujer en este caso, ya entra una categoría sospechosa, que la categoría sospechosa sería el estado civil de la persona, ¿no? Y no podemos, por el estado civil, porque yo creo que después de 5 hijos, hijas, y después de 40 años de matrimonio, porque la señora tiene o tenía 61 años hasta el último momento. Entonces quiere decir que la señora estuvo en relación con esa persona desde los 20 años de edad casi. Entonces, y después de todo esto viene y menciona que no quiere dar esta pensión. Es algo bastante que incluso, aunque no seamos abogadas y abogados, porque yo sí estoy muy a favor de que pues esto no es un tema legal, pero es un tema que debemos entender todas y todas, ¿no? Todas y todos. Yo creo que el hecho de que tengamos muy en claro este término de dignidad humana, y cuando nuestra dignidad humana está en peligro, tenemos muchísimas herramientas que las podemos aplicar, y si no las conocemos, se pueden aproximar a cualquier persona que tenga o nos pueda guiar en estos aspectos para que pues tengamos una mayor perspectiva, porque a todas las personas que nos están viendo, nos están escuchando, sepan que no están desprotegidas, aunque no tengamos en nuestra cabeza en estos momentos qué podemos hacer. Cuando nos ponemos a investigar, cuando ponemos a ver lo que está sucediendo y que nuestras características coincidan con algún delito o con alguna situación legal ya regulada, podemos ejercitar. Totalmente, me encanta esto que estás diciendo y retomando paso por paso. En efecto, a veces se puede tratar de una pensión compensatoria atendiendo a las circunstancias del caso. Esto por ser una persona ya mayor con enfermedades de una gravedad importante, considero que sí se puede incluso reclamar una pensión incluso vitalicia, ¿no? Pero no siempre es así, a veces es por justamente el tiempo en el que duró el matrimonio, la relación en este caso. Hay ciertas particularidades, como siempre decimos los abogados, depende, y ya, te vas a las circunstancias. Y me encanta esta, quizá sí es crítica el derecho de que estabas mencionando, Irving, y que Melissa estaba mencionando. Sí, o sea, el derecho tiene que regular ciertas cuestiones, pero también a mi parecer pienso que el derecho va muy lento, o sea, va muy lento de frente a la realidad. Y como bien mencionaba Melissa, pues sí, las leyes muy bonitas y todo, pero pues ¿qué sigue sucediendo? Se siguen incumpliendo. Pues existe una realidad, o sea, lees las leyes y bien, todo bien bonito, la Constitución es preciosa, es utópica incluso, pero te vas a la realidad y no es la misma. Entonces, el derecho tiene que estar yendo detrás de esa realidad para intentar regularla, para intentar mencionar algo, y no al revés. O sea, el derecho no dicta la realidad, sino la realidad dicta el derecho y se tiene que acoplar. Y también se tiene que ver desde cuestiones de política pública, que va muy de la mano con lo político y con el derecho. Entonces, me parece muy interesante todo esto. Hay un consenso, por lo menos hasta este momento, que el único derecho que no tiene ningún límite y no encuentra ningún límite es el derecho a la dignidad humana. Y pues estaría gacho decir que la dignidad tiene un límite, ¿no? Yo creo, por ese lado. Pero bueno, hemos terminado con el tiempo de este segundo bloque. Tenemos reflexiones muy importantes sobre cuestiones de perspectiva de género, tratados internacionales, el derecho a alimentos, relaciones familiares, sociales. Pero bueno, no se vayan, seguimos hablando de estos temas aquí en El Derecho a Disentir. Regresamos a El Derecho a Disentir. Estamos hablando sobre los derechos de los alimentos más allá del matrimonio, más allá del concubinato. Pero bueno, vamos con este último bloque bien importante, porque quisiera escuchar estas reflexiones de todo lo que hemos estado diciendo por parte de Carla. Adelante. Pues sí, como menciona la Suprema Corte en la sentencia, menciona dos palabras bien importantes. Por una vez es legal que la señora recibiera esta pensión compensatoria, y en segundo lugar es justo. Yo creo que esta palabra pues tiene un contexto social grandísimo,
de lo que es justo para una persona y lo que no es justo. En este caso, obviamente, la señora dedicó su vida al Señor, como se mencionó, desde los 20 años, pues ella estuvo atendiendo su casa, su hogar, etcétera. Entonces, pues esta cuestión merece una compensación y más en un estado de vulnerabilidad, porque como se mencionaba y haciendo un recuento, en el caso, este asunto evoca cuestiones de dignidad humana, de perspectiva de género, de interpretación difusa de la norma, la protección a los derechos fundamentales, etcétera. Son muchas las cuestiones que se enmarcan en este contexto que deben ser analizadas y a mí me gustaría en este sentido reconocer pues el trabajo de todas las instancias al reafirmar pues la sentencia del primer juzgado. Entonces, pues se realizó un trabajo muy bueno en cuestión de perspectiva de género. En efecto, justamente mencionas algo bien importante. O sea, aquí no tuvo que llegar la Suprema Corte a jalar orejas. Se hizo bien desde el primer momento, lo cual a mí me parece impresionante porque también es de lo más loable la función jurisdiccional que hacen los tribunales colegiados, que en este caso fue amparo directo en revisión, entonces directamente tribunal colegiado. Y me parece súper loable que desde un primer momento digan como, oye, señor, no sea así, o sea, cumple con sus responsabilidades. Pero bueno, a ver, vamos contigo, Brenda. Gracias, Jimé. Justo a mí me gustaría cerrar con esto, ¿no? Si bien sí es cierto, como le comentamos, muchas veces la sociedad rebasa a lo que hay en las leyes, ¿no? Entonces muchas veces queremos remitirnos y vemos que no. Entonces, ¿qué pasa? Tienen que estarse adaptando todo el tiempo, porque así es el hombre es cambiante y evolucionamos y lamentablemente muchas veces la ley no va en concordancia con la evolución de la sociedad mexicana en este caso. Sin embargo, quiero resaltar un punto que si bien también es otro tema, ¿no? En cuanto a las reformas constitucionales, existen instrumentos que, de hecho, publicada la Corte, ¿no? Quería traer a colación el protocolo para juzgar con perspectiva de género, que justo se publicó recientemente en 2021 y que es una obligación que le impone el Estado mexicano, ¿no? Por los casos como Campo Algodonero, Fernández Ortega, Cantú. Entonces, este tipo de instrumentos a los que ya podemos voltear a ver y no nada más nosotros como especialistas, como abogados, como estudiantes, como defensores de derechos humanos, sino también los juzgadores, ¿no? Que ya tienen estas herramientas donde pueden seguir paso a paso, donde pueden ver cómo se han juzgado otros asuntos, incluso en Corte Interamericana, y poder juzgar con esto, ¿no? Entonces, que no sea un límite, mi conclusión es esto, que no sea un límite decir, si en la Constitución no está, si no está regulado que debo dar pensión porque es concubinato obligatoriamente, no digamos esto. Hay otros instrumentos que si bien no son obligatorios, hay vinculación, existe jurisprudencia, que hagamos este bloque de constitucionalidad completo con instrumentos internacionales y no nos quedemos nada más en esto. También, o sea, invitarnos a todos, ¿no? A que si conocemos un caso así, asesorar, ayudar, dar instrumentos, porque creo que vivimos en una sociedad mexicana donde más del 50% de la población ha pasado por situaciones así y escuchamos en muchas ocasiones, ¿no? Pensiones, este tipo de violencia estructural, en la mayoría es el género femenino, entonces invitar también a esta parte de concientizar acerca de este tema y bueno, pues muchas gracias, Jimé, por la oportunidad y un abrazo a todos. No, gracias a ti, Brenda. Y también escuchamos muchísimo en nuestra jerga mexicana lo de la casa grande, casa chica. Bueno, si ya vas a querer tener dos casas, pues cumple tus obligaciones en ambas, ¿no? Importante. Es bien interesante todo esto lo que estamos comentando y hay muchísimo más material que podemos sacar al respecto. Bueno, antes que eso, quisiera también hacer la aclaración de lo de juzgar con perspectiva de género. En efecto, es un protocolo que ha salido de la Suprema Corte desde 2014. En 2021 se actualizó. Si pueden, échenle un ojo. La verdad es que es un documento primordial. Pero creo que se tiene que ir un poquito más allá. Digo, o sea, la Suprema Corte no lo puede hacer porque no es de su competencia jurisdicción. Pero todas las autoridades deben de cumplir con la perspectiva de género, de analizar las cuestiones con perspectiva de género. Más allá de los jueces y las juezas, todas las autoridades, sobre todo ministerios públicos, que les falta ahí un poquito de perspectiva de género en sus labores, pero bueno, se está trabajando muchísimo en eso. Pero bueno, hay temas todavía muy importantes de esta sentencia que tocar, muchos aspectos sociales que tocar, incluso de política pública, de hablar de este tema bien importante, ¿no? Es bien interesante cómo un señor que intentó mantener una relación fuera de su matrimonio viene a desatar este tipo de debates. Es como una bola de nieve, ¿no? Pero bueno, a todo esto,
yo quisiera proponer en este foro hacer una parte 2 de este programa, porque va a ser bien interesante analizar y reflexionar sobre cuestiones más a fondo y que todavía se tienen que decir y analizar sobre este tipo de cuestiones bien interesantes. Entonces, pues bueno, no se diga más, va a haber una parte 2 de este programa en el cual vamos a estar analizando sobre los derechos a alimentos más allá del matrimonio, no solo eso, más allá del concubinato y pues bueno, de las obligaciones que derivan de las relaciones sociales que tenemos como personas. Pues bueno, esto fue El Derecho a Disentir. Yo soy Jimena Jiménez y nos vemos a la próxima.